Hola, soy Víctor Ruiz de Morales y me han propuesto realizar un curso de contabilidad para autónomos y en general todas las personas interesadas en conocer cómo se contabiliza o cómo se cumplen las obligaciones contables para las sociedades y para las empresas españolas. Vamos a partir con una serie de conceptos básicos que tenéis que conocer para poder llevar a buen puerto la aplicación del plan contable. Empezamos con los conceptos de balance y pérdida y ganancias. Activo y pasivo, que es lo que configura el balance, y pérdida y ganancias, ingresos y gastos. Todas las cuentas del plan contable, nosotros nos vamos a centrar en el plan de pymes, todas las cuentas van a ser de este tipo, o de activo pasivo o de ingreso y de gasto. Y luego a través de la teoría del cargo y el abono vamos a ver cómo se contabilizan en el diario, cómo se ordenan en un libro llamado mayor o cómo al final se separan las cuentas y se obtienen la cuenta de balance y la cuenta de resultados. Espero que el curso les sea de utilidad. Los elementos de las cuentas anuales son dentro del balance las cuentas de activo. El activo representa los bienes y derechos, es decir, lo que está a favor de la empresa. El pasivo, lo contrario, las obligaciones y o las deudas que tengamos con terceras personas. Y el neto patrimonial o patrimonio neto sería la diferencia entre el activo y el pasivo, lo que supone que es lo que la empresa le debería a sus socios caso de disolverse. Lo va a constituir el capital, las reservas y en general los beneficios no distribuidos. Antiguamente se conocía como formaba parte del pasivo y podríamos hablar de un pasivo a terceras personas, sería un pasivo exigible, y un pasivo no exigible o neto patrimonial, porque es lo que se le debe a los socios. Lo que se le debe a terceras personas es exigible porque en un plazo a largo o a corto se tendrá que pagar, pero lo que se ponen los socios como capital no hay que devolverlo salvo casos de disolución. Las pérdidas y ganancias contienen los ingresos, que son incrementos en el patrimonio, bien aumentos de activos o disminuciones de pasivos, pero sin que provengan de aportaciones de socios. Normalmente van a provenir de ventas, van a provenir de prestaciones de servicios, de arrendamientos, etcétera. Los gastos, lo contrario, son disminuciones en el patrimonio que no tienen su origen en distribuciones monetarias a los socios, que no sean repartos de dividendos. Nosotros trabajaremos siempre dentro del plan contable con cuentas que sean de activo, de pasivo, en el amplio sentido, de ingreso o de gasto. Y lo importante es aplicar la teoría del cargo y el abono. Yo siempre digo a mis alumnos que conocer lo que es activo, pasivo, ingreso y gasto y saber aplicar la teoría del cargo y abono, cargar es anotar en el debe, abonar es anotar en el haber, supone el 80% de la contabilidad. Por eso le doy muchísima importancia a que se comprenda esta parte de la contabilidad. La cuenta de activo, cuando aumenta, se anota en el debe, se carga. Y cuando disminuye, se anota en el haber, se abona. El pasivo lo contrario. Cuando aumenta se abona y cuando disminuye se carga. Los gastos van siempre al debe, es decir, se cargan, y los ingresos van siempre al haber, es decir, se abonan. Bueno, habrá algún caso en que sea compensación de gasto, compensación de ingreso, que se haga al revés. Pero como criterio general, activo aumenta, se carga, activo disminuye, se abona. Pasivo aumenta, se abona, pasivo disminuye, se carga. Gastos al debe e ingresos al haber. El cuadro de cuentas es muy importante conocer al menos los grupos. Las cuentas tienen 3 dígitos. El primer dígito de ellos es el grupo en el que está encuadrada. El segundo dígito, los 2 primeros, van a representar el subgrupo y los 3 dígitos primeros el número de cuenta. Podrá haber 4, 5, 6, 7, 8 dígitos para poder trabajar con sus cuentas. El grupo 1
estarán todas las cuentas de financiación básica, es decir, capital, reservas, remanentes, etcétera. En el grupo 2, el activo no corriente. Cuando vayamos a buscar cuentas de inmovilizado, pues iremos al grupo 2, empezará por 2. Aquí estará el inmovilizado material, el inmovilizado financiero, el inmovilizado inmaterial, etcétera. En el grupo 3 están las existencia de mercadería, existencia de productos terminados, semiterminados, residuos, etcétera. En el grupo 4 están los acreedores y los deudores por operaciones comerciales. Y en el grupo 5 las cuentas financieras. Estos 5 primeros grupos formarían las cuentas de balance. Unas serán de activo, otras serán de pasivo. Por ejemplo, en el grupo 2 todas son de activo, pero en el grupo 4 habrá cuentas de activo y cuentas de pasivo. Eso ya, para poder delimitarla, habría que acudir a los subgrupos. En el grupo 6 y el grupo 7 van a conformar las cuentas de gestión, las que van a configurar en la cuenta de pérdida y ganancias. En gastos estarán las compras de mercaderías, estarán los suministros, estarán las primas de seguro, los gastos de transporte, los sueldos, salarios, gastos de seguridad social, etcétera. En el grupo 7 estarán las ventas y los ingresos, prestaciones de servicios, ingresos financieros, etcétera. Y esto es todo lo relativo al primer tema. Muchas gracias.